Y una cosa que me encontré y que remeció mi corazón fue justamente un llamado nuevamente a la unidad. Y entendí que esto era algo en lo que teníamos que detenernos como iglesia. Y entendí que el poder crecer en unidad, el poder aprender a un nivel profundo de lo que significa unidad en el reino de Dios, de lo que significa unidad a la luz del contexto de querer ser familia, lo cual literalmente ya somos, producto de que Jesús murió por nosotros, el Espíritu habita en nosotros y por eso podemos decir Abba Padre, o sea, somos hijos de un mismo Padre, somos hermanos, objetivamente somos familia desde la perspectiva espiritual. Hay gente que puede venir, mirarnos y decir ustedes son una familia charcha, son una familia rasca, son pura pose. Pueden decir muchas cosas de nosotros, pero algo que nadie puede decir es que no somos familia, porque tenemos al mismo Padre. Y lo que queremos ser es ser una familia distinta. Queremos que a través del tiempo el Espíritu de Dios vaya formando en nosotros el carácter de Jesús y eso se vea en cómo construimos familia. Que vayamos siendo sanados. La visión que tenemos hoy se resume en esta frase. Queremos ser una familia sana, madura y en expansión. Y entendemos que eso es un ciclo que se tiene que repetir 800 veces hasta que Cristo venga. Todo el tiempo tenemos que estar siendo sanados. No hay ninguno de nosotros que no necesite seguir siendo sanado. No hay ninguno de nosotros que no necesite seguir madurando y creciendo. Y no vamos a cumplir el propósito de ser iglesia si es que no nos estamos constantemente expandiendo. O sea, si llegamos a ser sanados, a crecer, a sentirnos bien entre nosotros, a amarnos, a llevarnos bien, a soportarnos, a querer ser generosos el uno con el otro, pero somos un grupo cerrado y entra una persona y esa persona no somos capaces de ser lo suficientemente elásticos y acogedores para que rápidamente esa persona se sienta parte, entonces estamos fallando. Y esta declaración de propósito, el que esto sea nuestra visión, claramente implica que estamos visualizando algo que se encuentra en el futuro, que tensiona nuestro presente y que nos hace tomar decisiones. O sea, no decimos que esto es algo que seamos hoy. Sabemos que hay cosas que hacemos que en vez de hacer sentir a las personas acogidas, las hacen sentir distantes, las hacen sentir no parte. Y esas son cosas que tenemos que cambiar. Y una forma profunda de cambiar aquello es dejando que el Espíritu nos enseñe qué es la unidad a la luz del reino de los cielos. La unidad no es solo llevarnos bien. La unidad como concepto espiritual enseñado en la palabra es algo profundo, es algo transformador, es algo distinto, algo que no puede existir en el mundo sin Cristo. Y el capítulo 2 de Gálatas, Pablo comienza contando la historia de cómo al inicio de su ministerio, habiendo recibido el Evangelio de parte de Cristo mismo resucitado, él no conoció por harto tiempo a ninguno de los apóstoles ni los líderes principales de la iglesia. Recién después de 3 años de haber empezado su ministerio, él conoció a Pedro, con quien estuvo como 15 días, y 14 años después recién conoció a algunos de los otros líderes principales de la iglesia en Jerusalén. Y Pablo dice que cuando fue estos 14 años después de haber conocido solo a Pedro y a Santiago, que lo vio como de pasadita, al parecer, entonces él dice que les contó qué es lo que él estaba predicando a los gentiles para tener un acuerdo con los líderes principales de la iglesia en Jerusalén, reconociendo que tenía que haber unidad de parte de ambos, de que el mensaje fuera exactamente el mismo. Al final, él dice que además de andar con Bernabé, que era su partner de ministerio, andaba con Tito, que también era un compañero de ministerio, pero que era gentil, de familia gentil. No había ningún judío por ninguna parte en su familia y él no estaba circuncidado. Entonces dice que los líderes principales de la iglesia no le exigieron nada y le dieron la mano en señal de compañerismo. Y así llegamos al versículo 11, en donde empieza un relato que yo titulo La tragedia de la mesa dividida.
Y dice así el verso 11, voy a leer la NTV. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, Gálatas 2:11, voy a leer en la NTV, el de 11 al 14. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles que son cristianos, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Hay un contexto importante respecto de la historia de Pedro. En el capítulo 10 de Hechos se cuenta la historia de que Pedro estaba en un pueblito y tuvo una visión espiritual y Dios desplegó delante de sus ojos un lienzo donde había una serie de animales que para los judíos estaba prohibido consumir como alimento. Y escuchó una voz de parte de Dios que le decía: mata y come. Y Pedro se negó. Varias veces escuchamos esa historia de Pedro, ¿cierto? Dios les decía algo y él cachaba que Dios se estaba equivocando y aconsejaba a Dios. Pedro se negó varias veces y le dijo: por ningún motivo, soy un judío, nunca he comido nada inmundo, pero la voz insistía. Y la voz finalmente le dijo: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Termina esa visión e inmediatamente viene una delegación a la casa donde se estaba alojando Pedro, de parte de un hombre que vivía en un pueblo cercano a este, que se llamaba Cornelio, que era gentil, una persona no judía, y esta delegación le dice: Pedro, Cornelio, un hombre piadoso que ama profundamente a Dios, ha recibido una visión de parte de Dios que le ha dicho que tú vas a ir y le vas a enseñar lo que él necesita escuchar. En este intervalo en que termina la visión y llega esta delegación, Pedro escucha una voz que le dice: anda con las personas que están tocando la puerta. Y cuando él llega donde este Cornelio había invitado a toda su familia, a todos sus amigos, había hecho una tremenda performance para que la mayor cantidad de personas dentro de sus contactos pudieran escuchar lo que Dios les iba a decir a través de Pedro. Y cuando Pedro presenta el Evangelio, les habla de Cristo, les habla de la cruz, les habla de su sacrificio, la palabra dice que el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban allí. Y Pedro se dio cuenta de que el Espíritu de Dios no hacía acepción de personas, de que Él venía sobre unos y otros sin importar las diferencias que había en ellos, sin importar que hubiese entre ellos personas que no eran judías. La porción del Espíritu Santo se derramaba de la exacta misma manera, con poder y con manifestaciones visibles de que la gloria de Dios estaba ahí. Por eso Pablo, sabiendo esto respecto de la historia de Pedro, es imposible que Pablo no haya tenido esta conversación con Pedro cuando compartieron 15 días. Porque Pablo ardía en amor por el mundo que no conocía a Dios y su ministerio era hacia los no judíos. Si Pablo fue a visitar y al único que conoció fue a Pedro y estuvo 15 días en su casa, es imposible que no hayan tenido la conversación de cómo Dios le habló a Pedro también acerca de los gentiles, aun cuando a Pedro no lo había llamado a tener un ministerio con ellos. Entonces Pablo sabía lo que había en el corazón de Pedro. Pablo sabía que en Pedro no había un menosprecio hacia los gentiles y por eso dice que muchos cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro. Porque Pablo sabía que Pedro no tenía un problema con los gentiles. Además, Pedro era un principal de la iglesia. Entonces, el tema no era lo que Pedro estaba creyendo. El problema era la hipocresía, la flaqueza de carácter, el no ser capaz de plantar cara y decir: por ningún motivo vamos a dejarnos doblegar frente a estas personas que quieren confundir, trayendo una porción del evangelio enrarecida que termina siendo un no evangelio.
Eso fue lo que hizo Pablo cuando fue con Bernabé y con Tito. La Biblia dice que Pablo llegó a Jerusalén en este viaje donde conoció a los otros líderes de la iglesia porque Dios le dijo que tenía que ir. Y a pesar de que el viaje fue articulado por Dios, Pablo fue con la intención de provocar y fue con la intención de sacar el mayor provecho, tensionando la circunstancia al máximo, porque a esta audiencia llevó a un gentil. Intencionadamente entraron, no sé si venía una delegación mayor acompañando a Pablo, pero en esta audiencia entró como 3 personajes totalmente identificables, Pablo, Bernabé y Tito. Y Pablo dice, y ellos no obligaron, ni siquiera le pidieron a Tito que se circuncidara, a pesar de que se dio esta situación, que hubo personas que no eran verdaderos cristianos, que se habían infiltrado para coartar la libertad que tenemos en Cristo. Pero Pablo dice, sin embargo, nosotros ni por un segundo cedimos ante ellos, ante la presión de querer coartar nuestra libertad, la libertad que nosotros estamos preservando para ustedes, los Gálatas, dice Pablo en la carta. Entonces, para Pablo, ese momento era un momento de tremenda tensión, de apostarlo todo, de generar una situación compleja para sacar el mayor provecho. Ahora Pedro está en una situación muy parecida, pero como contracara. Y la reacción de Pedro es floja, es fofa. A pesar de que él cree que los gentiles son bienvenidos, su reacción refleja una flaqueza en su carácter. Y a la luz de esta historia pasó en otra ciudad, en Antioquía, no pasó en Galacia. A la luz de esta historia, Pablo confronta a los Gálatas y les dice, esta es la conclusión que saca de esta historia, trayendo esta historia a colación porque conecta demasiado bien con el contexto de lo que ellos están viviendo. Lo que ellos están viviendo es que judíos que enseñaban que había que circuncidarse para complementar el sacrificio de Cristo y llegar a un nivel espiritual más elevado, Pablo, después de contar esta historia, les dice en los versículos 1 y 2 del capítulo 3, hay Gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? O sea, los insulta a ellos e insulta a estos instigadores judíos porque los identifica con brujos malignos. Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Dios, acerca de Cristo, perdón. Pablo les dice, ustedes son realmente tontos si es que no se dan cuenta que al dejar que esto ingrese, que esto permee, que afecte, que se mezcle, que confunda, la verdad, el sustrato del mensaje, están transformando el mensaje por completo. Un poquito más adelante usa la metáfora de que un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, dejar entrar estas cosas a el fundamento del Evangelio termina pervirtiendo el Evangelio por completo. Por eso en el capítulo 1 también parte diciendo, estoy impresionado, estoy maravillado, pero horrorizado es un poco más la expresión que define mejor cómo se siente, de que ustedes se hayan apartado en pos de otro evangelio. Y luego corrige su retórica y dice, no que exista otro evangelio, sino que se apartaron de Dios y cayeron de la gracia. La propuesta de estos instigadores en Galacia era que la gente, que los varones obviamente se circuncidaran, los varones gentiles. La propuesta era algo, y esto es una aplicación, no es una interpretación, es algo que para nosotros sigue estando muy presente como una tensión y una amenaza dentro de las iglesias, dentro del cuerpo de Cristo hoy. ¿Por qué? Porque el llamado de estas personas era invitarlos a una mesa en la cual hubiera uniformidad, en la cual todos fueran iguales. Al día de hoy, eso sigue siendo una invitación en muchas partes.
Es muy común, incluso en aquellos lugares donde se enseña un evangelio que no es el de Cristo, que toda la gente piense igual, se viste igual, se comporte igual, describa lo que cree con las exactas palabras y que estén de acuerdo en todas las cosas desde la uniformidad. Esa es una de las características de las sectas. Las sectas son aquellos lugares en donde el mensaje del evangelio ha sido pervertido porque se ha permitido que entren ingredientes que terminan trayendo como resultado un no evangelio. Y cuando hay un no evangelio, hay evidencias de que Cristo no está allí. Y una de las evidencias es justamente que la gente empieza a crecer en una unidad, pero que crece desde la uniformidad. Satanás no es un ser creativo. Por tanto, lo que él constantemente hace es buscar replicar las cosas increíbles que Dios hace, pero evidentemente con fruto totalmente diferente. Un fruto que termina siendo siempre de muerte. Un fruto del Espíritu es la unidad, pero la unidad en libertad. El fruto de lo que Satanás quiere traer es un fruto en uniformidad, donde todos somos iguales. Y Pedro cayó en esta lógica de sentarse en la mesa donde estaban todos los que eran iguales, todos los que estaban circuncidados. Esto generó dentro de la iglesia algo que era tan peligroso que llevó a Pablo a confrontar y avergonzar de alguna manera públicamente a Pedro. Pablo dijo, esto es tan grave que tengo que confrontar a Pedro de manera pública. Porque el germen de esta situación, de separar las dos mesas, la tragedia de la mesa dividida, es tan profunda esa tragedia, es tan horrorosa que esto tiene que zanjarse de la manera más violenta y más inmediata posible. La propuesta del Evangelio es la unidad en libertad. La unidad que respeta y reconoce la diferencia entre individuos, que da cuenta de un Dios extraordinariamente ingenioso y creativo. Pablo, al identificar esto, confronta esta situación de una manera incluso un poco violenta, porque él advertía que lo que estaba en ese momento engendrándose era la semilla de la segregación dentro de la iglesia. Esa palabra a mí me parece como que me llama la atención que no sea una palabra más canuta, la palabra segregación, por lo que significa. Y para mí la palabra segregación debiera aparecer como en muchos versículos asociada al diablo, porque si hay una palabra que le calza de manera perfecta es esta. La segregación en términos sencillos es la marginación, exclusión o discriminación de la que puede ser víctima una persona o grupo de personas por motivos raciales, sociales, políticos, religiosos o culturales. Esto es lo que para mí hace que esta palabra debiera ser súper canuta. Es que la palabra segregación viene del latín compuesto de dos palabras, se, que significa separar o alejar, y grex, que significa rebaño. Segregar significa apartar del rebaño. Es difícil no imaginarse a Satanás detrás de esta palabra cuando uno la ve en su origen. Satanás es quien busca separar al cuerpo de Cristo del rebaño, es quien busca la desunión. O busca, cuando no puede producir desunión, una unión charcha, una unión falsa, una unión hipócrita, una unión que viene como consecuencia de la homologación, de ser todos iguales. Pedro se cambió a la mesa de los circuncidados y bien pudieron haberse circuncidado todos los gentiles de la otra mesa y haber hecho una gran mesa con solo gente circuncidada, y hubiese habido unidad. Y si no hubiese habido un Pablo que rasgara las vestiduras, a lo mejor hubiesen todos terminado bailando abrazados y contentos porque había unidad luego de que todos se habían circuncidado. Pero esa no es la unidad que viene del Espíritu. Esa no es la unidad que Dios anhela para nosotros. No puede haber unidad en el Espíritu sin libertad.
Porque la palabra dice esto, 2 Corintios 3:17. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si no hay libertad, es porque el Espíritu no está. Y si no hay libertad en espacios como el nuestro, es porque no estamos dejando que el Espíritu produzca el fruto que debería producir su presencia. Estamos poniendo excusas, estamos poniendo barreras, estamos poniendo límites. Algo estamos haciendo para resistir la obra del Espíritu Santo, porque Cristo murió para derribar todo muro de enemistad. En Efesios se enseñaba eso. En el templo en Jerusalén había un límite que tenía un letrero que decía: cualquiera que traspase este límite sin ser judío tendrá la maldición de Dios sobre su vida. Y cuando Pablo dice en Efesios que Cristo ha derribado el muro que separaba a los gentiles y a los judíos, está pensando en ese muro que establecía la imposibilidad de ir más allá, pensando en ir hacia el lugar santísimo que estaba además en el nivel más profundo del templo. Esta gente que había recibido esta historia, los protagonistas en Antioquía, necesitaban ser ministrados, necesitaban ser sanados en su corazón. Se les había enseñado de alguna forma que eran ciudadanos del reino de segunda categoría. Y Pablo dice, eso es algo que atenta contra el corazón del Evangelio. No existe tal cosa como categorías de cristianos. No existe tal cosa como distintos niveles de ciudadanos del reino. No existen hijos favoritos, no existen hijos despreciados, no existe ningún tipo de distinción en el reino de Dios. Por lo tanto, separar la mesa y en términos concretos para nosotros, establecer barreras entre las personas que predican y enseñan, entre los que son pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, y aquellos que tienen dones que tienen que ver con la administración o con el servicio o con el ser generosos. El pensar que son ciudadanos del reino de primera categoría, aquellas personas que manifiestan el don de lenguas o que profetizan, aquellas personas que tienen palabra de ciencia o cosas que son visiblemente o perceptiblemente desde nuestra cultura religiosa, cuestiones entendidas como más espirituales, es una marca, el creer estas cosas es una marca de que el Evangelio todavía no se termina de establecer en medio de nosotros, de que todavía no lo entendemos, de que todavía no comprendemos que cuando Cristo hace lo que hace por nosotros y el Padre, como consecuencia de su sacrificio, de la muerte de Jesús en la cruz en nuestro lugar, nos invita a su mesa como hijos. Él nos ve a absolutamente todos a través de Jesús, a través de la gracia de que nos fue impartido el mérito de Cristo y nuestra culpa le fue hecha a modo de trueque en esa transacción. Entonces, cuando Dios nos ve a través de Cristo. Él no ve personas más parecidas a Cristo y por eso tienen lugar más cerquita de Él en la mesa. Todos estamos en la mesa por gracia. Y todos estamos en la mesa llamados a entender que el separarnos de esa mesa, el separar mesas, el establecer niveles, tiene la consecuencia directa de apartarnos de Dios. Porque Dios tiene una mesa. No tiene varias mesas, no tiene mesas para los superhijos, para los hijos, para los más o menos hijos y para los sobrinos. Dios tiene una mesa y a todos nos ha llamado a ser parte de esa mesa por gracia, para ser hijos. Entonces, cuando yo construyo una segunda mesa y empiezo a invertir en la tragedia de dividir las mesas, lo que hago creyendo que soy más espiritual, porque soy profeta, porque soy apóstol, porque soy pastor, porque hablo en lenguas, porque profetizo, es yo mismo construir una mesa al lado en la que Dios no está. Esa es la mayor tragedia de la mesa dividida, que creyendo que no podíamos dejar entrar a los impuros
por ser nosotros más espirituales, construimos una mesa para los espirituales en la que Dios termina no estando. Esa es la máxima negación del Evangelio. Hacer iglesia, ver milagros, ver sanidades, ver la gloria derramada, pero con un Dios que no está. Con un Jesús que termina diciendo como Apocalipsis 3:20, estoy fuera de la iglesia, tocando la puerta. Y ustedes están disfrutando reuniones espectaculares que parecen gloriosas, porque los dones del Espíritu son irrevocables, dice la palabra. O sea, si Dios te dio el don de sanar, tú puedes ser una porquería como cristiano, inconsecuente, odiar a las personas, no amar absolutamente a nadie, mercantilizar el Evangelio, y aún así que ores en el nombre de Jesús y la gente se sane. Porque nadie tiene dones del Espíritu por ser espiritual. Los dones son una manifestación de la gracia de Dios. Y como son gracia, a veces podemos estar viviendo los peores de nuestros pecados y la gracia se sigue manifestando. Por eso podemos hacer una iglesia sin Dios y podemos manifestar los dones del Espíritu sin Dios. Y podemos tener cultos que parezcan espectaculares sin Dios. Y pueden llegar multitudes a estar en medio nuestro porque escucharon que hacíamos cosas increíbles y que la gente se sanaba y que era todo impresionantemente poderoso, pero Dios no estaba allí. Porque cuando construimos la mesa para los bacanes y nos posicionamos nosotros mismos en esa mesa, estamos yéndonos de la mesa en donde Dios acoge por gracia a los segregados, a los despreciados, a los marginados, a los discriminados, a los que son odiados. Y Pablo dice, esto es tan grave que entiendo que la forma en que debo ministrar a los Gálatas para hacerlos tener una mayor empatía con lo que pasó en Antioquía es recordarles que Dios está en contra de todo tipo de segregación. Cualquier idea, cualquier pensamiento, cualquier acción, cualquier posición, cualquier rol, cualquier don, lo que sea que traiga estratos en la iglesia, niveles de importancia, estructuras piramidales, que haga sentir a personas menos importantes y a otras más cerca de Jesús, que haga pensar que los que están en la cima de la pirámide son más como Jesús, es una idea satánica. Y Pablo dice, es importante usar esta oportunidad para enseñar a los Gálatas que no solamente la circuncisión es el problema, sino que el problema es todo tipo de segregación. Y por eso él termina con este antídoto que es la expresión del Evangelio. Es la manifestación o fruto de lo que debe producir el Evangelio cuando se establece realmente en medio de una comunidad. Y al final del capítulo 3 dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos son hijos y todos son hijos por fe. No hay más requisitos. Al principio les dijo, ¿acaso ustedes recibieron al Espíritu Santo para hacer milagros y sanidades porque cumplieron la ley? No, lo recibieron porque creyeron en la predicación, solamente a causa de la fe. Pero luego dice, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Y Dios nos ve así, nos ve revestidos de Cristo. Es como si fuera de estos, ¿cómo se llaman los monitos? Corpóreo. Tenemos un corpóreo de Cristo y Dios nos ve de esa manera. Él ve a Cristo en nosotros. Pero Pablo dice, quiero ser todavía más explícito. Y termina diciendo esto, ya no hay judío ni gentil. Pero el problema no es solamente la circuncisión. Entonces complementa, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Imagínense lo que era para las mujeres escuchar toda esta discusión. Era tanto el menoscabo hacia las mujeres que ni siquiera eran parte de la discusión. El tema era la circuncisión, cortarse el prepucio como señal de pertenencia a Dios. Las mujeres ni siquiera tenían parte, o sea, la mujer era quien recibía la bendición en función de si el hombre, frente a esta lógica de circuncidarte para ser parte,
La mujer recibía la bendición en función de si su esposo o su papá, que era la autoridad espiritual sobre su casa, obedecía o no. Tenía un rol totalmente pasivo, determinista y trágico. Estaba totalmente expuesta a las decisiones de otros. No hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Ser uno, estar unidos y en unidad en un contexto homogéneo es fácil. Es fácil sentir distensión y estar tranquilo con los 4 amigos que invito a mi casa que piensan lo mismo que yo en la mayoría de los temas. Y los temas en los que pensamos distintos lo hacemos un tabú o nos peleamos 5 minutos, pero si ya el tema crece en importancia, lo muevo en mi mapa de amigos e invito a otro para completar los 4. Y me quedo con esos 4 que piensen como yo. Es fácil tener unidad así. Es fácil tener unidad con la gente que piensa como yo. Pero el Evangelio nos invita a un tipo de unidad que no es fácil. A una unidad en libertad, en la cual la gente no tiene que creer las cosas de la misma forma que yo. En la cual tenemos ciertos elementos que están en el centro, respecto de los cuales estamos de acuerdo que son inamovibles. Creemos en la persona de Jesucristo, creemos en un Dios trino, creemos en un evangelio que nos ha sido impartido por gracia. Creemos que Jesús murió a causa de nuestros pecados para redimirnos y que luego resucitó al tercer día y venció a las tinieblas, dándonos a nosotros vida juntamente con Él y nos prometió que iba a volver para que estemos con Él en la eternidad. No sabemos cómo va a ser el proceso en que Él venga de nuevo. Tenemos solo indicios. No podemos estar de acuerdo en eso, porque intencionadamente Dios lo escribió de una forma que fuese paradojal, de una forma que no fuese fácil de entender. Y no existe tal cosa como los entendidos y los necios. Somos todos necesitados de la luz del Espíritu, porque nadie por sí mismo puede saber las cosas que están en lo secreto, porque Dios las puso allí. Y cualquiera que busque la presencia de Dios, le va a ser revelado lo secreto, porque Dios no hace acepción de personas. Si tú crees que Dios revela su verdad solamente a unos pocos ungidos, entonces no estás comprendiendo el Evangelio. No hay 2 mesas. Dios dijo, cuando visitó a Abraham en la carpita, en la mitad del desierto, no se sabe si estaba Dios en la Trinidad, si estaba Cristo como una manifestación en el Antiguo Testamento o si iban ángeles con él, pero Dios tiene este diálogo y dice, ¿encubriremos nuestros planes de Abraham o le contaremos lo que vamos a hacer? Lo que Dios iba a hacer era destruir Sodoma y Gomorra, donde vivía el sobrino de Abraham. Y finalmente dice, no, le contaremos, porque él va a llegar a ser una nación grande. Y los herederos de Abraham, dice Pablo, somos nosotros. Y la herencia de Abraham es ser parte de la familia de Dios. La herencia de Abraham es que junto con él nosotros tenemos la posibilidad de ser llamados amigos de Dios, al igual que Abraham fue llamado amigo de Dios. Al igual que Jesús llamó a sus discípulos sus amigos y les reveló sus planes, la palabra dice que Él revela sus planes a aquellos que se determinan a buscarlo. Una y otra vez aparece esta figura en la palabra. A Dios le gusta esconderse, pero le gusta esconderse en un lugar donde aquellos que se determinan a buscarlo siempre lo van a encontrar. Es como un papá que juega a la escondida con sus hijos y deja sus zapatos a la vista detrás de la cortina. Él siempre se va a dejar encontrar, no por unos pocos, por todos los que se determinen a buscarlo. Y a todos los que se determinen a buscarlo, no importa si no tienen los dones que sean más espirituales, si tú te determinas a buscarlo, si tú persistes, entonces Dios va a revelar sus planes y va a revelar su corazón.
Y eso va a traer plenitud a toda la mesa. Porque a Dios le encanta bendecirlos a todos, bendecir la mesa completa, porque tiene una sola mesa. Por tanto, lo que Él comparte es para todos los que están en esa mesa. Y todos los que están en esa mesa están ahí por gracia. Nadie tiene ningún mérito para estar en ese lugar. Y nosotros entendemos que tenemos que aprender esto hoy en la casa del Padre. Entendemos que esto es tan pertinente para nosotros hoy porque creemos que necesitamos todavía avanzar hacia una unidad que sea libre y que dé cuenta de la presencia del Espíritu de Dios en medio nuestro. Que dé cuenta de que verdaderamente vamos a pasar un tiempo con Dios y le vamos a preguntar y le vamos a decir que queremos hacer ese algo extra, que queremos dejar que cambie ese algo extra en nosotros a fin de que en medio del cuerpo de Cristo, que es esta familia que quiere ser una mejor familia, podamos aportar para que eso llegue a ser una realidad. Para que seamos una sola mesa, para que no haya gente que esté lejos y gente que esté cerca, para que no haya gente espiritual y gente carnal. La palabra dice una y otra vez, si algunos en medio de ustedes pecan, ustedes que son espirituales, trátenlo con ternura y considérense a ustedes mismos, porque también ustedes pueden caer y también ustedes caen en otras cosas. La Biblia asume que nosotros vamos a seguir pecando. Eso es una realidad ineludible para todos nosotros. No hay ninguno de nosotros que no siga luchando contra su carne y que no peque. Pero el poner etiquetas y hablar de los espirituales y los carnales y no preocuparnos en profundo amor por los que están caídos, por los que están lejos, por los que no se sienten parte, da cuenta de que no está ardiendo el amor de Dios en nuestro corazón. Y queremos orar específicamente por algunas cosas relativas a esto. Queremos orar porque no queremos dar lugar a que Satanás haga creer en la mente de ninguno de ustedes ni nosotros que hay personas que necesitan pasar por algún rito de iniciación para ser parte. No necesitas cumplir ningún estándar para ser parte. No importa si fuiste fundador en esta iglesia o si llegaste hoy. No importa si diezmas o si ofrendas, si tienes muchos recursos o ninguno, o si eres una persona que siempre está haciendo cosas por el resto o una persona que recién está empezando a abrir su corazón al Evangelio. No necesitas nada para ser parte más que decir, quiero ser parte. Y tomo la decisión de serlo. Esta, por imperfecta que sea, es una parte de la mesa que ha preparado Dios. Ninguno de nosotros es dueño de la iglesia. La iglesia le pertenece a Cristo. Por tanto, los líderes en una iglesia no podemos impedir que los hijos sean parte de la mesa. No tenemos esa atribución, no tenemos esa autoridad. Pero queremos orar porque entendemos que en más de una ocasión hay mentiras que hacen pensar a las personas que ellos no son parte. O que son parte de un círculo lejano, o que son parte de la base de la pirámide, y que no tienen acceso a las mismas cosas, no tienen el mismo nivel, no están considerados de la misma forma. Queremos orar para que esto sea eliminado de en medio nuestro, y queremos aprender juntos lo que significa ser familia, siendo parte de una misma mesa y teniendo a Cristo como el único Señor, como el dueño de la iglesia, el legítimo dueño que compró la iglesia. Por tanto, voy a orar. Y si es que esto es una realidad como objetiva en ti, si es que esto no es solamente algo que pueda ser como un pensamiento que haya venido a tu mente, sino que esto ha sido una lucha en ti. Si de pronto tú te has sentido no parte, te has cuestionado, esto no tiene que ser un tabú entre nosotros. Te has sentido complicado porque has pensado, se ha ido mucha gente de la casa del Padre. ¿Por qué se fueron? Muchas personas nos preguntaban como ¿por qué se fueron? ¿Por qué se fueron tal persona, tal persona? Porque pasamos por un tiempo en el que se fue mucha gente. Y mucha gente empezó a pensar, tal vez yo tampoco soy parte. Y la verdad es que nosotros tenemos esta convicción
Dios nos llamó a ser una manifestación del reino en Temuco de una forma. No somos la iglesia bacán de Temuco. Somos una iglesia aporreada que está partiendo y aprendiendo, a pesar de no llevar poco tiempo, estamos partiendo y aprendiendo. Pero ¿por qué creemos que tenemos una porción en medio de una ciudad llena de iglesias? Porque creemos que Dios nos dio una forma, nos dio una visión y queremos caminar en pos de esa visión. ¿Qué significa eso? Que va a haber gente que evidentemente, siendo hijos y parte de la mesa, no en otra mesa, sino simplemente en otra porción de la mesa, van a decir, la verdad es que la visión de estos compadres no me tinca, porque no es lo que yo espero, no es la forma en la que yo quiero ser parte del reino. Y eso está bien. Siempre va a haber gente que va a venir, va a ver, va a ser parte, va a compartir y luego va a decir, no, la verdad es que esto no era para mí. Eso está bien. Lo que no está bien es que dejemos que aquel que separa el rebaño ponga ideas en nuestra cabeza para hacernos sentir o creer que no somos parte porque somos menos que otro. Que no somos parte porque la mesa no está abierta para nosotros, que no somos parte porque pecamos, porque no tenemos los mismos dones, porque al ver nuestra vida devocional vemos que no lo hemos hecho increíblemente bien. Eso es algo que no puede seguir teniendo lugar en medio nuestro. No podemos dar lugar a las mentiras del enemigo en nuestro corazón. Y por eso específicamente queremos orar. Y decía antes esto, si tú has tenido este pensamiento, y lo digo como algo estructural. Si a alguien le calza demasiado como guante, no piense que estoy pensando en una persona porque alguien me contó un cuento. Lo digo porque sé que es algo que ha estado pasando en medio nuestro. Si tú has sentido que no eres parte, si tú te has sentido queriendo empujar para ser parte, pero te has sentido rechazado, rechazada de alguna forma, yo quiero que te atrevas a hacer esta oración y a pedirle al Espíritu Santo que quite esta idea de ti y que puedas disfrutar de todo lo que significa ser parte de la mesa, que puedas disfrutar de todo lo que significa ser hijo o hija y que puedas entender que ninguno de nosotros tiene idea de cómo hacer esto bien. Lo que entendemos es que queremos aprender juntos, que nos va a tomar tiempo, que va a haber cosas que vamos a hacer mal, que terrible y trágicamente va a haber personas que van a ser heridas porque yo lo hago mal. Y eso no justifica que porque la estadística diga que eso sí o sí va a pasar, yo no tenga responsabilidad cuando eso pase, pero es la realidad. Las personas nos herimos, yo hiero personas, pero eso no quita que no hay nada de lo que ustedes ni yo podamos hacer para frustrar los planes que Dios ha establecido para esta iglesia en esta ciudad. Lo que Dios dijo que iba a hacer, lo va a hacer. No importa lo que nosotros hagamos, Él lo va a hacer, porque nada ni nadie puede frustrar los planes de Dios. Así que si tú estás luchando con este ser parte y entiendes que ahora Dios te dice, tú eres parte, no necesitas nada, Cristo te dio boleto libre para ser parte y quieres ser parte de los planes de Dios que se van a cumplir sí o sí, quieras tú o no quieras, estés dispuesto o no estés dispuesta, seas o no seas parte, la invitación de Dios es, sé parte. Quiero que seas parte. Quiero que seas parte de esta familia. Quiero que experimentes lo que significa estar en unidad cuando piensas distinto que el otro, cuando tienes que encontrarte con aquello del otro que no te gusta, cuando tienes que discutir con el otro y perdonarte luego porque sus diferencias los hicieron vivir crisis. El tipo de unidad que emerge después de eso es la única unidad que vale la pena. Y la unidad tiene tanto potencial, que aún esa mesa construida para los judíos circuncidados, si ellos hubiesen logrado reunirlos a todos en una sola mesa, igual habrían podido lograr muchas cosas. Esto es una locura, pero la Biblia lo dice literalmente. La Biblia dice esto en Génesis 11:6. Cuando la gente
estamos hablando de Génesis, mucho tiempo antes de Cristo, está describiendo una escena en la cual la gente estaba en absoluta rebeldía respecto de Dios y se ponen de acuerdo para construir la Torre de Babel. Y cuando están todos de acuerdo para construir la Torre de Babel, Dios desciende y dice esto. Y dijo Dios, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. A los que están de acuerdo en hacer lo malo, imagínense, pongan en perspectiva con nuestros miedos, con nuestras limitaciones, con nuestro pecado, con nuestro sentirnos incapaces. Piensen que si aquellos que se rebelan en contra de Dios, Dios mismo da testimonio que en la medida que estén unidos van a poder hacer cualquier cosa, imagínense aquellos que tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros si estamos de acuerdo. Dios mismo dice, nada de lo que se propongan hacer les va a ser imposible. Multipliquen eso por infinitas cantidades de veces. Y eso recién nos da una idea de lo que significa estar unidos en el Espíritu. Lo que Dios puede hacer en medio nuestro es mucho más de lo que podemos siquiera imaginar. Así que los invito, vamos a orar para que el Señor produzca a través de su Espíritu en nosotros esto. Yo puedo haber dicho muchas cosas.